bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. Gloria sea a Dios. Amén. Glory be to God. Amen. Muchas veces Many of the times queremos bajar a Dios we want to lower God dependiendo de las circunstancias que estamos pasando. depending on the circumstances that we're going through. Y con nuestra actitud, And with our attitudes, nosotros pensamos que Dios está enojado con nosotros we sometimes think that God is mad at us porque cometimos un error, because we made an error, tal vez ofendimos a alguien, we offended someone, o no perdonamos a or we alguien, don't forgive o someone, hice algo incorrectamente or I did something incorrectly, a propósito. O sea, in purpose. si es mi culpa o no es mi culpa, If it's my fault or not my fault, muchas veces no queremos, sino inconscientemente it's not that we want to, but unconsciously, pensamos que Dios está enojado con nosotros we think that God is mad at us. y pensamos que Dios no está obrando en nuestras vidas And we think that God is not working in our por lives ese error que cometimos. because of that mistake I made. Y eso es algo que Satanás ha usado But that's something that the devil has used en los discípulos, in the disciples, en los hijos de Dios, in the children of para God, que se sientan indignos so that they can feel unworthy y que sientan que se vayan por el sentimiento de que Dios no está con ellos. and so they can just go through that feeling that God is not with them. No sé si me expliqué. I don't know if I explained myself. No es por nosotros, Not up to us, sino es por lo que Dios ya hizo, but it's for what God already has done, porque Él entregó la vida de su único hijo because he gave the life of his only begotten son, para que tú y yo so that you and I pudiésemos presentarnos delante de Él would be able to present ourselves sin mancha y sin arruga. without blemishes or wrinkles. Ahora, no estoy dejando por un lado el que tenemos que vivir vidas consagradas y apartadas y en santidad. I'm not leaving besides the fact that we have to live in a life that's consecrated and in holiness. Es necesario para poder avanzar. It's necessary so that you can advance. Es necesario para poder desarrollar una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. It's necessary for your life so you can be able to live a life of growing victory to victory and triumph to triumph. Pero es necesario comprender But it's necessary for you to understand de que tú y yo that you and I, ya fuimos trasladados. we were already translated. Amén. Amen. Ahora, de que puedes perder la salvación, Now that you can lose your salvation, sí se puede perder la salvación. yes, you can. Por eso dice la palabra que cuidemos con temor y temblor. That's why the word says that we should take Amen. care of it with fear and tremble. Pero tenemos nosotros que tener esa disponibilidad siempre But we have to always have that disposition de siempre tener un corazón limpio. to always have a clean heart. Si tenemos un corazón limpio If we have a clean heart y estamos dispuestos a obedecer y ir hacia adelante, and we're willing to obey and go walk forward, Dios está de nuestro lado. God is on our side. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. No sé por qué dije todo eso, I don't know why I said all that, pero si lo dije es por algo. Amén. but if I said it, it's for a reason. Amen. Aleluya. Hallelujah. Muy bienvenidos a todos. Welcome you all. Y como dice el pastor, vamos a continuar con el tema de construyendo una iglesia local fuerte. Amén. And like Pastor said, we're going to continue on the theme of constructing a strong local church. Es muy importante It's very important el mantener nuestros ojos puestos en Dios. to maintain our eyes focused on God Y poder obedecer lo que Dios nos dice.
and be able to obey what God is telling us. Porque tenemos la autoridad de Él Because we have His y authority. tenemos que aprender a someternos a Él. And we have to learn to submit to Him. Todo tiene un orden. It all has an order. Desde un principio, Just from the beginning, Dios puso un orden God established that order. y nosotros tenemos que seguir ese orden. And we need to follow that order. Amén. Amen. Así que vamos a continuar hablando de la sumisión y la autoridad en la iglesia local. So we're going to continue speaking about the submission and the authority in the local church. No lo concluimos la última vez que estuvimos aquí, We didn't finish it the last time we were here. pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, Let's go to 1 Corinthians chapter 9, versículo 18. verse 18. 1 Corintios 9, 18. Y hablamos de cómo el pastor tiene la autoridad espiritual dentro de la iglesia, And we spoke about how the pastor has the authority within the church, mas no tiene la autoridad sobre las vidas personales de las ovejas. but he does not have the authority over the personal lives of the sheep. Él no es responsable de las vidas personales de las ovejas. He's not responsible for their lives in the personal way. Amén. Amen. 1 Corintios 9, 18, en Reina Valera 60 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. En la versión en inglés, en New King James, dice, para no abusar mi autoridad en el Evangelio. So that I might not abuse my authority in the gospel. Amén. Amen. Como pastores As pastors, tenemos responsabilidad, we have a responsibility, pero no podemos ir más allá de la autoridad que se nos fue delegada. but we can't go beyond that authority that was given to us. Y eso es el que tú puedas tomar tus decisiones personales. And that just means that you can take your own personal decisions. Porque nosotros como pastores no podemos dictar lo que tú tienes que hacer o debes hacer. Because us as pastors cannot dictate what you have to do or what you're going to do. Como hablamos la última, no fue este último jueves, pero el jueves anterior que estuvimos aquí, Like we mentioned the previous 2 Thursdays ago, que hubo un mover en 1970 that there was a move in 1970 en donde había abuso pastoral en las iglesias. where there was a pastoral abuse in the churches. ¿Sí recuerdan? Do you guys remember? En donde los pastores decidían si se casaban, cuándo se casaban, And where the pastors would decide if they got married, Con when they quién would se get casaban. married, with whom they would marry, cuántos hijos iban a tener, how many kids they were going to have, dónde trabajar, where to work, qué carro comprar, what kind of car to qué buy, casa comprar. what kind of house to buy. Eso es manipulación. That's manipulation. Eso es demoníaco. That's demonic. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Because God has given us a free will. Y tanto tú como yo, And as you and I, como el pastor, and as in pastor, tenemos la misma guianza del mismo Espíritu we have Santo. the same guidance of the Holy Spirit. Ahora, hay una oficina pastoral Now there's a pastoral office y hay una unción pastoral and there's a pastoral anointing para edificar tu vida, to edify your para life, ayudarte a avanzar en las cosas que pertenecen a la vida espiritual, to help you advance to that pertains to the spiritual life, más no el dictar o imponer lo que tienes o no tienes que hacer. but not to dictate or tell you what to do or you don't have to do. Aleluya. Hallelujah. El apóstol Pablo Apostle Paul, entendía la autoridad espiritual y ministerial, he understood the pastoral authority and ministerial authority. pero también entendía la importancia de que un ministro no abusara de esa autoridad. But he also understood that a minister should not abuse that authority. Vamos a 2 de Corintios 10, Let's go to 2 Corinthians 10. versículo 8. Esta va a ser la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad.
I may seem to be boasting too much about the authority given to us by the Lord, but our authority builds up and it doesn't tear you down. So I will not be ashamed of using my authority. Amén. Amen. En la Pasión dice, no me avergüenzo, incluso si parezco alguien que ha sobreestimado o exagerado la autoridad que nos ha dado el Señor. Dice, porque es la autoridad para ayudarle a edificarlo y no para derribarlo. I am not ashamed, even if I come across as one who has overstated the authority given to us by the Lord, for it is the authority to help build you up, not tear you down. Es para edificación y no para destrucción. It's to edify and not to destruct. Y eso es algo que tenemos que tener claro. And that's something that we have to have very clear. Estamos para edificar. We are here to edify. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. El control excesivo sobre la gente The excessive control with the people los previene de crecer prevents us from growing, espiritualmente spiritually speaking, y de poder aprender a seguir la guianza y la voz del Espíritu Santo. and to be able to hear the voice of the Holy Spirit who guides And the us. leading of the Holy Spirit. Por eso hemos visto a personas That's why we've seen people que no han ejercido el poder y la autoridad de Dios, that they have not exercised the power and the authority of porque no God han sabido quiénes son en Cristo. because they don't know who they are in Christ. Pero eso ya está cambiando, amén. But that's changing. Amen. Estamos viendo una generación We are looking at a generation que está aprendiendo that is learning la identidad que tienen en Cristo. the identity that they have in Christ. Amén. Amen. Que no nos dejamos influenciar por lo que el mundo de pecado nos dicta. We're not letting ourselves be influenced by what the sinful world is dictating to us. Aleluya. Hallelujah. Pero sabemos que el control es excesivo But we know that the control is excessive sobre la gente, over people. es manipulación y es intimidación. That's manipulation and Intimidation. intimidation. Personas bajo este tipo de abuso de autoridad These people that are under this kind of abuse or authority abuse o liderazgo or leadership, viven en miedo constante, they live fearfully constantly porque muchos son enseñados because most of them are shown que si alguien se va de las iglesias or taught that if they leave the churches, pueden perder la salvación they can leave salvation or lose their y salvation, que se van a enfrentar ante el juicio de Dios and that they're going to confront the judgment of God. y por lo tanto personas And by that, people tienen ese miedo have that y fear por in eso them. no dejan esas iglesias. And that's why they don't leave those kind of churches. Y tal vez puedas preguntarte, ¿realmente hay personas así? And you can ask yourself, in reality, is there people that like that? Cuando estábamos en el hotel, When we were in the hotel, antes de que nos moviéramos aquí a este edificio, before we moved to this building, también se reunían en otra área, no específicamente en el cuarto donde nosotros estábamos. other people would get together in a different area, not specifically in that room that we were in. Pero ahí había una cierta organización, denominación, And there was a certain organization that was that had a denomination en donde les enseñaban religión. where they showed them religion. Y recuerdo que el pastor una vez habló, no recuerdo si era una muchacha I don't remember. o un matrimonio, no recuerdo. Pastor once spoke, and I don't remember if it was just a girl or a matrimony, Pero recuerdo que le dijeron but I remember that they told que him si ellos se iban de la iglesia, that if they left the church, ellos perdían su salvación. they would lose their salvation. Así que no es algo que se está viviendo en otro país It's not something that you're living in a different country o en otro tiempo, or in a different time, sino ahorita en nuestra sociedad, but right now in our society, en este tiempo, in these times, se ven estas you cosas. can see these things Porque es el mismo perro because it's the same dog que trata de manipular a la gente who tries to manipulate the people para que no puedan vivir y ejercer la posición so that they won't be able to live and exercise the position que tenemos en Cristo Jesús. that we have in Christ Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Es algo que es
importante saberlo. Amén. It's something that is very important to know. Amen. Dice la palabra que junto con el trigo crece la cizaña. The word says that with the Wheat. wheat, Uno es verdadero, one is truthful, pero el otro no tiene nada. but the other one doesn't have anything. Y creo que también anteriormente hablamos de los lobos rapaces, And I believe that previously we spoke about those que dentro de las iglesias wolves that are infiltrated in the churches. se visten como ángeles de luz They are dressed like angels of light para engañarnos, to deceive deceive us. everybody. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que tener esa guianza del Espíritu. Amén. But it's there where we have to have the guidance of the Holy Spirit. Y por eso hay una expresión que he escuchado And there's an expression that I've heard. que dice, es de vida o muerte It's life or death, la iglesia donde tú te congregas. the church where you are congregating. Es de vida o muerte la iglesia donde tú te congregas. It's life or death, the church where you are Y congregating. créeme que hemos visto personas And believe me, we've seen people en donde tienen su iglesia, where they have their church, son fieles en su they're iglesia, faithful in their son church, servidores en su they are iglesia. serving in their church, Y aún así, and even then, los pastores the pastors hacen cosas que van en contra de la iglesia local do things that are against the local church para beneficio personal to their personal use, en vez del beneficio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. instead of a benefit for the church of our Lord Jesus Christ. Y hemos visto personas que han muerto And we've seen people that have died por estar en una iglesia errónea. of being in a church that's erroneous. Por eso tenemos que ser sabios. That's why we have to be wise. Amén. Amen. Primera de Pedro, capítulo 5. Let's go to 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro 5:1. 1 Peter 5:1. Hay veces que son cosas fuertes, Sometimes these things are strong, pero son necesarias expresarlas. but it's needed to express. Y nuestra pastora siempre dice, si no los enseñas, And our pastor always tells us if you don't teach them, entonces no saben. then they don't know. Por eso es importante el enseñar. That's why it's important to teach. Muchas veces nosotros asumimos que sabemos cosas, Many times we assume that we know things, pero una vez que nos enfrentamos a hacer las cosas, but now when we're confronted to do things, es cuando nos damos cuenta que realmente no sabemos hacerlo is when we realize that we really don't know how o to no do it, sabemos qué hacer. or what to do. Amén. Amen. ¿Listos? Ready? Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Dice, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego. Go ahead. And now a word to you who are elders in the churches. I too am an elder and a witness to the suffering of Christ, and I too will share his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you. Ok, aquí en esta versión usa la palabra anciano. Here in this version, they're using elder. Y en Reina Valera también usa el término anciano. En la amplificada In the dice Amplified, los pastores y guías espirituales de la iglesia. it says, So the pastors and spiritual guides of the church. So those is are that the class? the elders. That's what elders refers to in the Bible. Eso es lo que refiere a los ancianos en la Biblia. Amén. Amen. Entonces continuamos en Nueva Traducción Viviente. El versículo 2 dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Versículo 3 dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Dice, así And then
está ahí la condición. El pastor siempre nos enseña las condiciones, que veamos las condiciones en los versículos. Pastor always teaches us how to look at the conditions that are on the verses. Dice, así, dice, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Amén. Amen. Así que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, no abusen de la autoridad. Apostle Paul is telling us here not to abuse of the Dice, authority, sino guíenlos con el buen ejemplo. but guide them with a good example. Aquí nos está diciendo cómo debemos de desempeñar el pastorado. Here he's telling us how to develop the pastoral. Amén. Amen. Aleluya. En la versión de la Pasión, And in the Passion version, voy a leer del versículo 2, casi la última porción o la mitad, la segunda mitad del versículo 2 en adelante. Dice, considérelo un gozoso placer y no simplemente un deber religioso. consider it a joyous pleasure and not merely a religious duty. Guíe desde el corazón bajo el liderazgo de Dios, Lead from the heart under God's leadership, no como una forma de ganar dinero deshonestamente, not as a way to gain finances dishonestly, sino como una forma de servir con entusiasmo y alegría. but a way to eagerly and cheerfully serve. Me ha tocado escuchar a pastores I've heard pastors que dicen, ¿cómo le haces, pastor? that say, how do you do it, pastor? O vienen personas y le preguntan al pastor, ¿todavía pastoreas? And there's people that come to pastor and say, you're still pastoring? El pastorado no es algo que un día tienes y el otro día no lo tienes. Pastoring is not something that one day you have it and the next day you don't. Es una oficina, es un manto que Dios pone sobre los pastores y sobre los 5 dones ministeriales. It's a pastors have a mantle, and that is also put on the fivefold ministry, En donde yo puedo hacerlo, to where I can do it, pero no debo de hacerlo. but I shouldn't do it, El descalificarme to disqualify myself o el abandonar la oficina. or to abandon the office. Ahora, sé que hay ministros que empiezan en uno de los 5 dones ministeriales I know that there's ministers that start in one of the fivefold ministries, y van hacia arriba. and they walk forward. Van hacia arriba, no van hacia abajo. So they're elevating up and not coming Y a down. eso me refiero a que empiezan como pastores o evangelistas And that's o what I'm- maestros That's what I'm referring as. They might start as pastors, teachers, or evangelists, y luego avanzan a profeta and then they advance to prophets, y luego avanzan al apostolado. and then they advance to the apostles. Pero no debe de haber una disminución, But it should not be diminishing, diminishing. porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de Because victoria en The victoria. word says that we're going from glory to glory and victory to Y victory. Él es el que nos llama. And he's the one that calls us. Nosotros no nos ponemos. We don't put ourselves. Y si alguien se pone, And if somebody puts themselves, vemos las we consecuencias. see the consequences. Amén. Amen. Es algo que no se puede jugar con algo así. It's something that you cannot play with, something like that. Amén. Amen. Versículo 3 Verse 3. dice, no sean tiranos controladores, sino guíen a otros con sus hermosos ejemplos al rebaño. Don't be controlling tyrants, but lead others by your beautiful example to the flock. En otras palabras, In other words, no puede haber un control sobre la gente, you cannot have a control over the people, sino tú eres libre, but you are free. pero eres libre para avanzar en el reino. You are free to Y advance si tú in the tienes kingdom. un corazón genuino, And if you have a genuine heart, todos vamos en la misma dirección. we're all going towards the same Y direction. nuestra responsabilidad es ayudarnos los unos a los otros. And our responsibility is to help us each other, among each other. Al principio de esta serie, In the beginning of the series, aprendimos cómo todos estamos entrelazados. we learned how we are all entangled. Todos estamos unidos. We're all united. Y todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos el uno al otro. And we all have the responsibility to help one another. Es como en el cuerpo. It's just like in the body. El cuerpo, todo
opera y funciona uniformemente In the body, everything functions uniformly para bien. for good. Pero ¿qué sucede cuando hay un cáncer? But what happens when there's a cancer? Ciertas células están afectadas, infectadas, Certain cells are affected and infected. y esas células And those cells contagian a otras células a su alrededor. contaminate other cells around it. ¿Y qué sucede? And what happens? Se empieza a esparcir And it starts y spreading. se empieza a esparcir a And it otros starts lugares, spreading to other a otras places, células. to other cells. Amén. Amen. Por eso es importante That's why it's very que important cada uno de nosotros that each and every one of us obremos para ayudarnos. work to help each other. Amén. Amen. Es responsabilidad nuestra. It's our responsibility. Tú dices, pero es que el hermano me cae gordo. You say, well, I don't really like that brother. La palabra no te está preguntando The word is not asking you si te cae gordo o no. if you like that brother or Y si not. te cae gorda una persona, And if you don't like that person, es para que tú cambies tu actitud. it's so that you can change Y that para que attitude. tú vayas formando en ti, And so that you can be forming in you, tanto en tu hombre interior as in your inner man, como en tu carácter, as in your character, el ser mejor. to be better. El que personas no te afecten. So that people will not Porque affect estamos you. para amarnos, Because we are here to love each other no para destruirnos. and not to destroy each other. Aleluya. Amen. Hallelujah. Eso muchas veces no le gusta a la gente, Many people don't like that porque vivimos en un mundo because we live in a world en donde nos dicta, where it's dictated. tienes tú que respetarme lo que yo hago. You have to respect what I Y am sí, doing. cierto, debemos de respetarnos, And yes, we should respect each pero other, también debemos amarnos. but we also should love each other. Amén. Amen. Y no dejar que lo que la persona haga o deje de hacer afecte mi vida y mi caminar con Dios. And not let whatever that person does or doesn't do affect my life while Pero walking in the ayudarnos. Lord. Pero ayudarnos. But help each other. Aleluya. Hallelujah. Es la responsabilidad del pastor It's a responsibility of the el pastor enseñar a la gente to teach people lo que dice la palabra What- en cada área, the word says in every area, incluyendo aquellas decisiones importantes de nuestras vidas. including those important decisions in our lives. Pero el pastor no debe de tomar las decisiones por las ovejas, But pastor should not take the decision for the, ni tampoco Flock. imponer el cómo deben de aplicar la palabra en su diario vivir, and also not put on how they should be living the word daily, siempre y cuando esas decisiones no afecten a la iglesia local. as long as those decisions do not affect the local church, O sea, que las afecten negativamente, for them to be affecting it negatively, porque entonces ya esa es otra cosa. because that's something else. Amén. Amen. Y nuestra obligación es cuidar Our obligation is to take care of it, dentro de la iglesia. what happens within the church. Como por ejemplo, For example, si una persona que es miembro activo de la iglesia if a person is a member that's active in church está llevando un estilo de vida erróneo and they're going or living an erroneous life o inmoral, or immoral, eso sí afecta el ambiente de la iglesia, that definitely affects the ambiance within the church. porque conscientemente estás practicando algo que afecta tu vida, Because consciously you're practicing something that's affecting your life, afecta tu familia affects your y por family, lo tanto afecta a la iglesia local. and it also affects the local Y en church. esos casos, And in those el cases, pastor tiene la obligación pastor has the obligation de decirte, ven acá, to say, come here allá al cuartito, and take you to the little room. y si es que no llegas a saber que es incorrecto, lo cual debes de saber que es incorrecto, And if by any chance you don't think you know that's incorrect, or you should know that it's incorrect, corregir. then it should be corrected. Amén. Amen. Pero eso se tiene que hacer en amor, But that also has to be done in love, pero no comprometiendo la palabra. but not compromising the word. Amén. Amen. Porque se tiene que mantener un estándar de santidad en la iglesia. There has to be a standard of holiness in the church. Eso se tiene que mantener y cuidar dentro de la iglesia. We have to maintain that and take care of that within the church. Porque los hijos de Dios son santos. Because the children of God are holy. Y ahora, muchas iglesias hoy en día Many churches nowadays permiten que las personas
hagan y deshagan con sus vidas como les venga en gana. They allow the people to do and not do whatever they want in their lives. Whatever they want. Whatever they To do want. whatever they want. Y eso no está correcto, And that's not correct. porque el Espíritu Santo se contrista Because the Holy Spirit gets saddened. y el Espíritu Santo no puede operar en las vidas, And the Holy Spirit cannot work in those no puede lives. operar en las familias. They cannot work in the families. Ahora, puede obrar en un cierto nivel Now, he can work in a certain level en aquellos que son genuinos, que están dentro de las iglesias, for those that are genuine, that aren't in the porque churches. es un Dios de amor Because he's a God of y es love. un Dios de misericordia. And he's a God of mercy. Pero es imposible que haya un mover sobrenatural dentro de esas iglesias, But it's impossible to have a supernatural movement within those porque se churches permite aquello que a Dios no le agrada. because they allow that God doesn't like. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo. And that's why we have that responsibility of taking care Ahora, of that. como pastores tenemos esa responsabilidad, As pastors, we have that responsibility. pero tú también como oveja tienes la responsabilidad de cuidar de tu iglesia. But you also, as a sheepfold, also have that responsibility to take care of your church. Amén. Amen. Nosotros somos los responsables, pero tú también eres responsable de cuidar también. We are the responsibles, but you also are responsible to take care of La that. iglesia es un lugar de seguridad, The church is a place of de security, provisión, of provision, de rescate. of rescue. Y el pastor junto con los miembros And pastor, as along with the members, tienen la obligación have the de obligation mantener la atmósfera to maintain the y atmosphere el fluir correcto del Espíritu Santo and the flow correctly of the Holy en Spirit todo tiempo. at all times. Amén. Amen. Muchas veces, si nos damos cuenta, Many times we may realize, hay veces que vienes enojado, sometimes you come mad, hay veces que vienes triste. sometimes you're sad, Y el fluir del servicio and the flow of the service es diferente. is different. Amen. Pero puedes tú percibir But you can perceive that. cuando todos venimos con Well- una actitud linda en nuestro corazón. And you can also perceive when we all come with a beautiful attitude in our hearts. Y todos venimos dispuestos y obedientes. And we all come willing and Y obedient. todos respondemos en alabanza. And we all respond when there's worship. Y todos respondemos durante la And enseñanza. we all respond in the teaching. Y podemos ver un mover sobrenatural And del we- Espíritu Santo. We could see that move, a supernatural move in the Holy Spirit Así in the que service. cada vez que tú vengas con algo en tu corazón incorrectamente, So every time you come with something incorrectly in your heart, afectas el fluir del you servicio. affect the flow of the service. Por eso tenemos que cuidar That's why we have to take care of that, nuestra actitud our y attitudes, siempre venir and always come con el corazón libre. with a clean heart. Recordé que cuando Kenneth Hagin I remember when Kenneth Hagin llegaba a los servicios would go to his services, y de repente se ponía a profetizar. and all of a sudden he would start Y de prophesying. repente decía, todos los pastores pasan al frente. He would say, all pastors come to the front. Y he oído testimonios And I've heard en testimonies donde la mayoría de los ministros that the majority of the que ministers venían al frente, that would come up to the en front, cuanto llegaban al frente, as soon as they would come up to the front, empezaban y decían, Señor, perdóname. they would say, Lord, forgive Si me. en algo te fallé, perdóname. If I have failed you in something, please En forgive me. cualquier área de mi vida te En- pido In perdón. whatever area I ask you for forgiveness. Porque había ocasiones Because there were occasions en donde pasaba Papá Hagen a profetizar sobre de ellos because Father Hagin would prophesy y over les them. empezaba a decir, no estás haciendo esto, no You're estás not doing haciendo this. esto, estás fallando en esto, You're not doing that. You're failing in this. por el Espíritu Santo, By the Holy Spirit. guiado por el Espíritu Guided Santo. by the Holy Spirit. Así que, como ya sabían cómo se movía el Espíritu Santo a través de su vida And like they knew how the Holy Spirit was moving through his life. y no querían que los demás se dieran cuenta, And they didn't want the others to find out. inmediatamente se empezaban a arrepentir por todo lo que Immediately. hacían incorrectamente. And they would start repenting for everything they have done incorrectly. Así que no es necesario And it's not necessary el esperar to wait for that, a venir a un servicio to come to a service para arrepentirnos. to repent.
Porque Dios está con nosotros aquí dentro. Because God is here with us. Viene Here. con nosotros en el carro. He's with us in the car. Está con nosotros en la casa. And He's with us at home. Y nos ve en todo momento. And He sees it at all times. Aún cuando estamos con la puerta cerrada Even when we're behind doors y estamos en el baño and we're in the y bathroom. nomás estás tú y tu teléfono, And it's only you and your phone. ahí está Él. He's there. No nos podemos esconder. We cannot hide. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Recordemos que el apóstol Pablo Let's remember that Apostle Paul, reprendió a la iglesia en Corintios. he He reprimanded reprimanded the church in Corinthians por permitir pecado en medio de la congregación. because they allowed sin within the medio de congregation, ellos. in the middle of them. Y les dio instrucciones específicas. And he gave them specific Y fueron instructions. instrucciones fuertes. And there were strong instructions. ¿Alguien recuerda qué fue? Does somebody remember what it was? Un solo hombre que estaba en pecado. Just one man that was in sin. Estaba teniendo una relación con su madrastra. He was having a relationship with his stepmother. Este hombre estaba teniendo una relación con la madrastra, o sea, la esposa del papá. He was having a relationship with the wife of his father. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo les instruyó que hicieran? And what did Apostle Paul instructed them to do? Él no lo hizo, él no estaba ahí con ellos en ese momento. He didn't do it because he was not there at that moment. Pero él les dijo que hicieran. But he gave them instructions what to do. ¿Qué fue lo que les dijo que hicieran? What did he tell them what to do? Entrégalo a Satanás Whoa, give them to Satan. Santo. para que él sea salvo. So that he can be saved. Amén. Amen. ¿Quieren ir ahí o así lo dejamos? You want to go there or should we leave it there? ¿Quieren ir ahí? You wanna go Primera there? de Corintios 5. Let's go to 1 Corinthians 5. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente. We're going to read the New Living Translation. Para la destrucción de su carne, dice, pero para que su espíritu fuese salvo. For the destruction of his flesh, but that his spirit will be saved. Y hoy en día vemos tantas cosas feas y horribles que suceden dentro de iglesias And nowadays we see so many horrible things that happen within the church. y nadie hace nada. And nobody says nothing. Ya estamos en tiempos diferentes. We are in different times. El pastor nos ha dicho ya hace tiempo atrás, Pastor has told us times behind. personas, ministros van a empezar a caer muertos de los púlpitos. Pastors, ministers are going to start falling dead within the pulpits. The pulpit. ¿Por qué? Why? Porque están actuando incorrectamente para con Dios. Because they are acting incorrectly towards God. 1 Corintios 5, versículo 1. 1 Corinthians 5, verse 1. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you, something that even pagans don't do. Dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. You are so proud of yourselves, En cambio, but you should deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. be mourning and sorrow and shame, and you should remove this man from the fellowship. Ahora, ¿por qué lo iban a echar de la congregación? Now, why would they remove him from fellowship? ¿Que no es que la iglesia tiene que caminar en amor? Isn't that the church have to walk in love? Una cosa es obrar en amor, One thing is to walk in love, pero otra cosa es que una persona no quiera asociarse con el amor, but another thing is that the person doesn't want to associate que themselves with love. deliberadamente no quiera. That deliberately they don't want to. Amén. Amen. Dice, aunque no, el versículo 3 dice, aunque no estoy con ustedes en persona, dice, sí lo estoy en el espíritu. Even though I'm not with you in person, I am with you in the spirit. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. And as though I were there, I have already passed judgment on this man. Él no estaba ahí, pero desde allá él mandó la palabra. He was not there, but since wherever he was, he sent the word. ¿Por qué? Porque tenía autoridad sobre esa iglesia. Why? Because he had the authority over that church. Amén. Amen. Versículo 4 dice, en el nombre del Señor Jesús,
In the name of the Lord Jesus, Dice, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. you must call a meeting of church. Yo estaré presente en espíritu, I will be present with you in spirit, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. and so will the power of our Lord Jesus. 5 dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Then you must throw this man out and hand him over to Satan, so that his sinful nature will be destroyed, and he himself will be saved on the day of the Lord returns. No podemos ser partes de una iglesia inmóviles. We cannot be part of a church that's not movable. No podemos ser parte de una iglesia y no usar nuestros labios. We cannot be part of a church and not use our lips. Si somos hijos de Dios, If we are children of God, tenemos que ser activos en nuestra vida espiritual. we have to be active in our spiritual lives. No nos podemos quedar callados. We cannot be quiet. Tenemos que hablar y actuar. We have to speak and act. Aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre, dice la Those palabra. that hear and do the will of my Father. Amén. Amen. Dice, tu orgullo acerca de esto es terrible. Your boasting about this is terrible. ¿No se dan cuenta que el pecado es como la levadura que se esparce a través de toda la masa? Don't you realize that the sin is like a little yeast that spreads throughout the whole batch of dough? Un poquito de pecado leuda toda la masa. Just a little bit of sin is spread throughout the whole batch of Un dough. poquito de pecado Just a little bit afecta of sin la vida espiritual. affects your spiritual life. Un poquito de pecado afecta a la iglesia local. Just a little bit of sin affects the local church. Y muchos dicen, ay, es que nadie se va a dar cuenta. And many say, oh, well, they're not going to know. No pasa nada. Nothing happens. Ahí vemos lo que sucede. Here we see what happens. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Un líder verdadero A true leader inspira a sus seguidores, mas no los manipula. inspires his followers, but not manipulates Hebreos them. 13. Let's go to Hebrews 13. Hebreos 13, versículo 7. Hebrews 13, verse 7. Reina Valera dice, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, who faith follow. Consider the outcome of their conduct. Aquí en este versículo Here in this verse, podemos ver dos maneras fundamentales we could see two fundamental ways de cómo el pastor tiene que guiar e inspirar a las ovejas how pastor has to inspire and guide the sheepfold a tomar las decisiones correctas. to take the right decisions. Amén. Amen. Número 1, Number one, ¿cuál es? what is it? Dice, acordaos de vuestros pastores, lo dice, que hablaron la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you. Enseñar la palabra de Dios. Número 1. Number one, who taught the word of God. Número 2. Number two, Dice, poniendo el ejemplo correcto. putting the correct Example. example, Para que puedan imitar la fe whose faith y el poder de Dios en santidad. follow, considering the outcome of their conduct. Amén. Amen. El servicio anterior que tuvimos, The service that we had before, hablamos del término gobernar, we spoke about governing que en subject. uno de los versículos decía gobernar. And one of the verses says govern. Y el acto o el término de gobernar And the term or the act of governing por parte del pastor by pastor es de carácter paternal. is a pastoral, a father Paternal, yeah, Paternal. fatherly character. character, Y no siendo un tirano o un dictador, and not being a tyrant or a dictator, sino de forma paternal. but of a paternal form. Amén. Amen. El pastor debe de pastorear en amor
pastor should pastor in love, en compasión with compassion, y dignidad. and with dignity. Y el ejercer la autoridad pastoral bíblica, And the exercising exercising the biblical pastoral authority, authority requiere de sabiduría requires a wisdom para asegurarse de no cruzar esa línea so that you can assure not to go over that de esa line autoridad. of that authority. Amén. Amen. Porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esas decisiones. Because we all have the free will to make those decisions. Y cuando un pastor cruza esa línea, And when the pastor crosses that line, está invalidando en el sentido, crippling, no sé cómo se dice en español. Crippled es como frenar o como un inválido. Pero es que no se oye invalidar la vida de la persona. Obstruye, or it cripples la vida espiritual de las personas. it cripples the spiritual lives of the people Porque no los deja crecer. because they don't let them grow. Si el pastor toma decisiones por las ovejas, If the pastor makes decisions for the sheepfold, te quita la oportunidad de crecer, it takes away el the desarrollar opportunity tu vida to grow espiritual, or to develop your el spiritual life, desarrollar tu fe, to develop your faith el potencial que tienes en tu vida espiritual. and the potential that you have in your spiritual life. Porque de la vida espiritual, Because from the spiritual life, así como de Dios mana la vida, just like from God comes life, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior, from our spiritual life, from our mana spiritual, esa vida en nosotros. gives us our life. Es exactamente lo mismo. That's exactly the same thing. Y por eso tenemos que aprender a desarrollar esa fe. And that's why we have to learn how to develop Por that eso faith. tenemos que aprender a desarrollar esas decisiones y que sean correctas, obviamente. That's why we have to learn how to develop the decisions that are correctly. Aunque de los errores también uno aprende, Even though we learn from our mistakes, pero es mejor aprender correctamente. but it's better to learn correctly. Amén. Amen. Amen. Porque es un deleite 'Cause it's a delight el ir de gloria en gloria. to walk in glory El and seguir glory, el patrón que Dios estableció para to nosotros. follow that pattern that God Dios has no nos established creó for us. para sufrir. He didn't create us to suffer. Dios no nos creó para vivir en enfermos, He didn't create us to suffer, para being vivir en sick. pobreza. To live poverty. Dios nos creó para vivir una vida en plenitud en toda área. He created us so that we can live fully in every area. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Traigo 7 hojas, pero I have 7 pages, y esa es la mitad de la página 3. and that's the half of page 3. Pero creo que es suficiente. I think it's enough. La siguiente vamos a aprender de la autoridad y la responsabilidad. Next time we're going to learn about the authority and the Y responsibility. te voy a dejar con esta expresión. And I'm going to leave you with this expression. Este pastor utilizaba esta expresión This pastor utilized this expression, y le ayudó en su caminar pastoral. and it helped him in his pastoral walk. La autoridad nunca excede la responsabilidad The authority never exceeds the responsibility, y la responsabilidad nunca excede la autoridad. and the responsibility never exceeds the authority. En otras palabras, In other words, nadie tiene autoridad sobre cualquier cosa nobody has authority over whatever thing por la cual no es responsable. by which they are not responsible for. Y nadie puede ser responsable And nobody can be responsible por lo que no está bajo su autoridad. for what is not under their authority. Amén. Amen. Esa es la introducción de la siguiente semana. Amén. That's just the introduction of next week. Así que vamos a dejarlo ahí. We're going to leave it there. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.